¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy haremos la comparativa definitiva entre el Xperia Z2, el Galaxy S5 y el HTC One M8. Como sabéis, yo en mis comparativas no solo doy las especificaciones, sino que digo mucho más y me mojo, y este caso no va a ser una excepción, pero quiero añadir el hecho de que pese a que sean los buques insignias de tres de las marcas más reconocidas, el hecho que yo diga que uno de ellos sea el mejor no implica que sea el mejor en absoluto, ya que, por ejemplo, hay otras alternativas como por ejemplo el Note 3, que yo prefiero el Note 3 al S5, el LG G2, el Nexus 5 y otras nuevas alternativas procedentes de China, como el nuevo y recién presentado Oppo Find 7. Como veis, es imposible tener a la actualidad los tres a la vez, pero ya he subido la review de dos de ellas, cuyos links os dejaré en la descripción, así que hoy no solo vamos a tratar las especificaciones técnicas, sino también, sobre todo, cómo es en cuanto a la experiencia de usuario, el precio y mi opinión personal. Así que vamos a ello. Vamos a empezar hablando sobre el diseño. El diseño lo separaré en tres categorías: la optimización del espacio y peso, los materiales y diseño, y finalmente la sensación en la mano. Vamos a empezar hablando sobre los tamaños. Ahora los estaréis viendo los tres en la pantalla a escala real entre ellos, es decir, así es como se verían uno en comparación del otro, ordenados de pequeño a grande. Pero como veréis, el HTC One y el Z2 por fracciones de milímetro es un poquito más grande que el HTC One, pero a simple vista la diferencia es totalmente inapreciable. Lo que sí es apreciable es que hay uno que es realmente más pequeño que los demás, el S5 por bastantes milímetros. Y para meternos en contexto, vamos a añadir en esta comparativa el Note 3. Y si hacéis los cálculos, nos daremos cuenta de que tanto el HTC One como el Z2 son más parecidos en cuanto a tamaño al Note 3 que al S5, lo cual es una situación cuanto menos curiosa. Ahora vamos a hablar del peso. El S5 pesa 145 gramos, el HTC One 160 y el Z2 173. El punto de la optimización del espacio, así como del peso, sin ninguna duda se la lleva el S5, seguido del Z2 y finalmente del HTC One. Ahora vamos a hablar sobre los materiales de construcción y de diseño. Por suerte, los tres han mejorado respecto a sus versiones anteriores. Si empezamos hablando por el S5, encontraremos que continúa siendo, para variar, un poco de plástico, pero con la diferencia que ahora toda la tapa posterior está hecho de un tacto gomoso parecido al Note 3 de color negro, lo cual le da una sensación bastante mejor, pero esto no quita que sigue siendo de plástico, así como un diseño que ya se nos está empezando a ser un poco repetitivo. En el caso del HTC One, el apartado del diseño es totalmente contrario, ya que sigue con las líneas que tanto nos gustaron del HTC One del año pasado, y además, en cuanto a los materiales de construcción, pasa de un 70% de aluminio de la versión anterior a un increíble 90% de aluminio. Finalmente, si hablamos sobre el Z2, continúa manteniendo el frontal y la parte trasera de cristal, y ahora han añadido aluminio en los laterales, lo cual también le da una sensación más premium que el Z y el Z1. Así que, como conclusión, en este apartado del diseño gana sin ninguna duda el HTC One con su aluminio, seguido del Z2 y a bastante distancia el S5. Vamos a tratar el último punto del diseño: cómo se siente en la mano. El S5, tengo que decir que, pese a que sea de plástico y demás, al igual que el Note 3, sienta muy bien en la mano. ¿Por qué? Por el tacto gomoso de la parte posterior, así como de unos cantos bastante ergonómicos. El HTC One, de la misma forma, tanto por su material, que da una sensación muy premium a la mano, como los cantos, que son más redondeados que lo anterior, lo cual está muy bien, también está en el top de los mejores en cuanto a sensación en la mano. Por otro lado, tenemos el Z2, que pese que el material es bueno, es cristal, lo que pasa en este dispositivo, al igual que por ejemplo el iPhone 5 o el 5S, es que los cantos son totalmente cuadrados, pese a que hayan redondeado un poquito el último milímetro. Manteniéndolo en la mano aún te sigues clavando los cantos. Así que en este punto del diseño empatan el S5 y el HTC One, y a bastante distancia el Z2. Pasemos al siguiente punto, las pantallas. Como podréis pensar, al ser los tres topes de gama, nos encontramos con pantallas de la mejor calidad. La diferencia más notable que hay entre las tres, el tamaño. Ahora os pondré en pantalla los tres dispositivos enmarcado el tamaño de la pantalla, pero no el tamaño de la pantalla total, sino el tamaño de la pantalla real, ya que por algún motivo tanto el Sony, que ya lo venía haciendo con los anteriores dispositivos en el Z2, como HTC, que se ha pasado este año a meter por algún motivo la botonera en pantalla. Entonces en el S5 nos queda una pantalla de 5.1 pulgadas, en el HTC One nos queda una de 4.7 pulgadas y en el Z2 una de 4.9. Evidentemente las tres son Full HD, es decir, pese a que por su tamaño
las densidades de píxeles sean un poco distintas. En ninguna de las tres, a no ser que os lo metáis en el ojo, vais a distinguir un píxel, así que por este tema incluso mejor que hayan decidido no meter 2K por el tema de la autonomía. Y finalmente, si hablamos sobre las tecnologías, evidentemente las tres se verá muy bien. Samsung, para variar un poco, también con la Super AMOLED, HTC con una pantalla Super LCD 3 y Sony con el Xperia Z2 una pantalla IPS LCD. Entonces, cada uno tiene sus tecnologías con nombres raros, tipo Sony tiene Triluminous, Bravia, Motor X, Engine, bla bla bla. Al fin y al cabo, las tres se ven perfecto. La única que se ve un poco distinto es evidentemente la Super AMOLED por el tema de la configuración de los colores, que por suerte en el apartado ajustes pantalla de los topes de gama de Samsung podemos cambiar el modo de los colores para que se vea más saturado, más soso, así que se puede configurar. Entonces, la calidad de las pantallas las dejo en un empate, y en el punto de las pantallas simplemente por el tamaño los ordeno primero el S5, después el Z2 y finalmente el HTC One. Ahora vamos a hablar sobre el rendimiento. Aquí quiero hacer un hincapié. Pese a que ahora voy a hablar sobre especificaciones de procesador y demás, los tres son plenamente capaces de correr todas las aplicaciones y juegos que vais a utilizar, tanto en la ROM stock y si ya le metéis Android puro, cuando luego hablaremos del software, ya de sobras. Así que en este punto, digamos que lo voy a dejar en un empate. Pero voy a explicaros un poco las especificaciones. Los tres comparten chipset, el Snapdragon 801, pero no la misma versión. El HTC One y el Z2 sí, que es el Snapdragon 801 que corre a 2.3 GHz. El S5, en cambio, pese a tener también el Snapdragon 801, tiene una versión un poco superior que corre a 2.5 GHz. Si hablamos sobre la GPU, los tres tienen la Adreno 330, y si hablamos sobre la RAM, el HTC One y el S5 tienen 2 GB de RAM, mientras que el Z2 es el único que tiene los que querríamos ya en todos los dispositivos, los 3 GB de RAM. Como he dicho, pese a que podríamos clasificar al Z2 y el S5 por ser los mejores en cuanto a gigahercios o un poco más de RAM, y el HTC One un poco por debajo, esto sería falso, así que en el punto del rendimiento lo dejo en un empate, ya que son los tres plenamente capaces de correrlo absolutamente todo. Ahora vamos a hablar sobre un punto importante, la autonomía, la duración de las baterías. Vamos a conocer las capacidades de las tres. El que menos tiene es el HTC One con 2600 mAh, que realmente HTC One, teniendo en cuenta lo grande que es el dispositivo, podrían haber metido una batería cuanto menos un poquito mayor. Después tenemos el S5 con 2800 mAh, que también dejan un poco a desear. Y finalmente tenemos el Z2 con 3200 mAh, lo cual es una cantidad que ya nos gusta más. Lo digo que los otros dos se quedan un poco atrás, ya que hay otros dispositivos como por ejemplo el Note 3 con 3300 mAh o el LG G2 que ya tiene 3000 mAh. Los tres dispositivos cuentan con modos de Ultra Safe, Stamina, que lo que harán es básicamente optimizar en ciertas circunstancias un poco la batería, pero ya os digo que los tres dispositivos, si no le dais muchísima caña, os van a aguantar el día con una media de 4 o 5 horas de pantalla. Tanto el LG G2, teniendo en cuenta su batería con su tamaño de pantalla, como el Note 3, tienen una autonomía un poco superior. Pero como os digo, si no los maltratáis mucho y no los hacéis overclock o demás cosas, realmente os van a aguantar el día. Entonces, en el punto de la autonomía, lo dejo primero el Z2, después el S5 y finalmente el HTC One. Ahora vamos a hablar sobre un punto que a mí realmente ni me va ni me viene, pero sé que a mucha gente sí, así que vamos a hablar sobre las cámaras. Aquí quiero decir algo, es decir, quizás la cámara de un dispositivo no es la mejor, pero hay que quedar... Ahora vamos a hablar sobre un punto que a mí realmente ni me va ni me viene, pero sé que a bastante gente sí, así que lo voy a tratar. Las cámaras. Aquí quiero decir algo, es decir, quizás la cámara de un dispositivo no es la mejor, pero vosotros seguramente tampoco sois los mejores fotógrafos. Así que tengo que decir que con los tres dispositivos vais a sacar fotos con una calidad más que de sobras para no el 90, sino el 100% de las fotos que vais a sacar. Pero vamos a conocerlas un poco más a detalle, ya que la gente quiere descubrir los megapíxeles y demás. El Sony Xperia Z2 tiene 20.7 megapíxeles, el S5 16 megapíxeles y el HTC One 4 megapíxeles, a los que ellos llaman ultrapíxeles porque son más guays. Entonces, los tres han mejorado sobre todo mucho respecto a las versiones anteriores. El Sony sobre todo con el ruido, ya que sus imágenes en los anteriores dispositivos eran un poco borrosas, ahora han mejorado bastante. El S5 ha pasado de 13 a 16 megapíxeles, aumentando no solo la resolución, sino también un poco, sobre todo, la velocidad en la que hace las fotografías, lo cual es algo que va bastante bien.
Y HTC, pese a que ha mantenido los 4 megapíxeles, que yo creo que, pese a que dicen ser ultrapíxeles y demás, y una tecnología y tal, no solo a nivel de marketing y demás, sino que hay mucha gente que pediría imágenes con mayor resolución para más detalle, pero también han mejorado el sensor, mejorando también las fotos no solo en mucha luz, sino también en baja luminosidad respecto al anterior. Os dejaré abajo links de comparativas de fotografías, pero veréis que las tres son fotografías que van de sobras. Y además HTC ha implementado lo que yo llamo una parida. Tampoco quiero criticar la innovación, ya que está muy bien que hagan pruebas y demás, pero ha añadido una cámara secundaria que habréis visto en el diseño, que está arriba, que en mi opinión queda horrible, pero bueno, sirve para, una vez después de tomar la fotografía, entras a galería, seleccionas la foto, ajustes, efectos, U-Focus, y luego puedes escoger si focalizar o enfocar la parte o el objeto que hay en primer plano o el fondo, lo cual es una cosa que posiblemente utilices el primer día, pero en la práctica no vas a utilizar nunca y vas a tener una segunda cámara que queda bastante fea. Pero como os digo, para gente fanática de la fotografía y de tratar las fotografías como más a lo DSLR, a lo reflex y demás, es un añadido que puede ser bastante importante, pero como os digo, para el 99,9% de la gente, los tres dispositivos irán más que bien para todas las fotografías que vayan a tomar. Así que el punto de la fotografía no me quiero liar y la voy a dejar en un empate. Ahora vamos a hablar sobre el software. Los tres está muy bien porque han salido con Android 4.4.2 KitKat, la última versión de fábrica, pero lamentablemente los tres con capas de personalización bastante pesadas. Sobre todo HTC con su Sense y tres pueblos más allí está Samsung ya con su TouchWiz, que lo que han hecho es básicamente que se parezca a su versión también personalizada de Tizen OS, para, por si por algún caso tienen que hacer el cambio de Android a Tizen, al menos el aspecto visual sea prácticamente idéntico. Entonces los tres corren muy bien. Aquí tengo que decir algo que es verdad y que se ha demostrado, y es que TouchWiz hasta ahora era una capa de personalización totalmente lo contrario a optimizada, y ahora, pese a que por ejemplo el Note 3 con 3 GB de RAM lo corre con ciertas dificultades, el S5 con 2 GB de RAM lo corre a la perfección, muchísimo mejor que anteriores versiones, así que en cuanto a lo que es la optimización han mejorado, pero esto no quita que visualmente dé un poco de sida, la verdad. Y después tenemos HTC, que quiere añadir pues el Blink Fit, que nadie usará en su vida y que todo el mundo pondrá un launcher como Nova y ya lo tendrá. Pero me gusta que la nueva, por ejemplo, capa de Sense deje cambiar los colores de bastantes elementos, pero el hecho de que el fondo sea de por defecto blanco no me acaba de convencer, pero aún así no es tan pesada como la de Samsung. Finalmente, en el caso de Sony es totalmente distinta, ya que pese a que personaliza un poco el launcher y los iconos a su estilo, realmente cambia bastante poco y también añade pocas cosas, lo cual es algo positivo. Es decir, si van a añadir algo que se va a utilizar de puta madre, pero si van a añadir crapware o cosas que no se van a utilizar, pues mejor que se queden en su casita, ¿no? Así que en el tema del software, simplemente por la capa de personalización, lo ordeno primero el Z2, después el HTC One y finalmente Samsung con su pesada TouchWiz. Aquí tengo que añadir que paralelamente a como vienen de fábrica, los tres dispositivos van a tener la atención de todos los desarrolladores, pero Samsung tiene una prioridad siempre bastante especial. De hecho, antes de que salga al mercado, a día de hoy ya ha sido ruteado y dentro de poco van a seguir las primeras ROMs, ¿no? Entonces los tres evidentemente van a recibir CyanogenMod, que básicamente necesitan y gritan bastante fuerte, pero siempre Samsung va a salir un poco atrás, así como con ROMs cocinadas siempre es el que más tiene. Así que en el tema de las ROMs y demás tengo que darle el punto a Samsung. Ahora vamos a hablar un poco sobre la capacidad de estos terminales. Los tres cuentan con expansión mediante tarjeta microSD, que como sabéis yo siempre he recomendado que no la utilicéis, ya que hace más lento el terminal y más confusa. De hecho, con las nuevas versiones de Android ya se está un poco limitando y moviendo todo a lo que es la memoria interna, pero al menos pues si hay alguien que realmente lo utiliza más que para tener ahí metida una tarjeta de memoria que ha comprado, yo creo que no es recomendada. Ahora vamos a hablar un poco sobre las capacidades en las que está disponible. Tengo que decir que los tres tienen posible la expansión mediante tarjeta microSD, que como sabéis yo siempre he dicho que no recomiendo para nada, ya que no se lo hace más lento el terminal, sino más confuso, y por suerte las últimas versiones de Android ya están metiendo por defecto todas las nuevas descargas, ¿no?, en la memoria interna, lo cual lo hace todo bastante más ágil, pero si hay alguien que realmente lo quiere utilizar, está bien que haya la opción.
Algo que no me gusta es que el Sony Xperia Z2 solo está disponible en la versión de 16 GB, lo cual a día de hoy, 2014, es un fail. En cambio, los otros dos, el One y el S5, están disponibles en la versión de 16 y de 32 GB. Yo lo que os recomiendo es que pilléis la versión de 32 GB como mínimo de cualquier dispositivo que vayáis a comprar y paséis de tarjetas de SDs y movidas innecesarias. Lo que no me gusta del Z2 es eso, ¿no? Que prácticamente obliga a utilizar una tarjeta microSD, ya que 16 GB quitando lo del sistema operativo se acabará quedando un poco corto. Así que el punto de las capacidades evidentemente ganan el S5 y el HTC One. Si hablamos sobre el precio, los tres salen a un precio totalmente disparatado, alrededor de los 700 euros, incluso 729 en el caso del HTC One. Aquí tengo que decir algo, si queréis compraros un dispositivo de última generación, que tenéis que saber que al cabo de solamente 3 meses se reduce su precio al 60%. Es decir, si por ejemplo por ahí julio decidís comprar por ejemplo el S5, lo tendréis alrededor de los 450 euros, pese a que por defecto salga a 700 o 750 euros, lo cual es un precio que realmente muchísima gente no está dispuesta a pagar. Sobre el precio tengo que decir algo, y es que los Samsungs, si lo buscáis, siempre acaban rebajando su precio muchísimo más que cualquier otro dispositivo, es decir, se desvalora mucho. Esto es bueno y malo. Si lo queréis comprar al cabo de un tiempo es algo totalmente bueno. Si lo queréis para comprar rápido y luego vender es un fiasco, ya que lo compráis a 700 o 750 euros y al cabo de 3 meses ya vale prácticamente la mitad. Entonces, como os digo, si lo que queréis es buscarlo al cabo de 3 meses, os encontraréis que el S5 será alrededor de 100 o 130 euros más barato que el HTC One y el Z2. Para demostrarlo rápidamente, si entráis en Amazon o PC Componentes, el S4 está a 360 euros, mientras que el Z1 y el HTC One anterior aún están en los clavados 500 pavos. Y ya hemos tratado todos los temas en cuanto a especificaciones, así que vamos a la parte más interesante, los pros y los contras de cada uno de estos tres terminales. Empezaremos hablando por el S5. ¿Cuáles son sus pros? La optimización del tamaño de la pantalla útil respecto al tamaño total, así como el peso respecto a la competencia, aunque no respecto al Note 3, el cual está con los márgenes mejor aprovechados, hay que recalcarlo. El hecho de que tendrá una gran comunidad de desarrolladores detrás que le permitirá correr en él ROMs de grandiosa calidad y muy bien optimizadas. Después, el hecho de que Samsung le ha añadido en este dispositivo la certificación IP67 que cubre, digamos, la resistencia al polvo así como al agua. Y ahora pasemos a sus contras, que son básicamente dos. La calidad de construcción, que algún día digo yo que Samsung finalmente se va a tener que pasar a materiales más premium. Y después el sistema operativo que viene por defecto, que viene cargado de una inmensidad de cosas y sensores y añadidos que no sirven para nada. Por ejemplo, tiene, y esto no es coña, un sensor de lo que es el ritmo cardíaco. ¿Para qué coño voy a querer yo eso? Ahora pasemos al HTC One. Sus pros son la calidad de construcción, al contrario de lo anterior, que realmente es muy buena y la sensación en la mano es genial. Después, la cámara frontal, que antes no lo he mencionado para mencionarlo ahora, que es de 5 megapíxeles para hacer selfies con gran calidad. Y de hecho, no sé si os habéis dado cuenta, pero la resolución de la cámara frontal es mayor que la de la trasera. Y finalmente también cuenta con USB on the go. Sus contras son la malísima optimización del espacio, es un terminal tope de largo, casi como el Note 3, con una pantalla de 4,7 pulgadas, lo cual deja bastante que desear, así como el gran precio de salida de 730 euros. Finalmente pasemos al Xperia Z2. Sus pros son el diseño, el cual también es muy premium, así como la resistencia al agua que ya venía en todos los dispositivos anteriores. Sus contras son, al igual que el HTC One, unos márgenes muy tochos, al igual que meter los botones en pantalla, lo cual da en un tamaño, al igual que también el HTC One, casi como el del Note 3, pero al menos en vez de las 4,7 del HTC One, tiene una pantalla de 4.9 pulgadas que aún así deja muchísimo que desear. Así que hasta aquí he tratado todos los temas, tanto los físicos como los pros y los contras que he puesto a cada uno de los terminales, así que supongo que es mi momento para hacer una conclusión. Mi conclusión es totalmente personal y es variable y de hecho espero que todos argumentamos pacíficamente en los comentarios, pero mi opinión final es que el mejor terminal de todos ellos es el S5, ya que en mí, personalmente, el hecho de la cámara y otras cosas y los materiales sobre todo no me afectan, sino lo que quiero es un terminal compacto y que no se me vaya mucho de tamaño, y en este dispositivo yo le metería
CyanogenMod para correr Android puro, lo cual sería una de las mejores combinaciones de hardware más software. Tengo que decir que después metería al HTC One y después al Xperia Z2, ya que pues si después tenemos que tratar los materiales, que es lo que básicamente es de lo que va el diseño en esos dos dispositivos, prefiero el aluminio con los cantos más redondeados que el Xperia Z2 con el cristal más cuadrado y que si se cae se puede romper. Entonces espero que todos comentáis en los aquí abajo vuestra opinión. Yo me he mojado, he dicho quién ha ganado en todos los temas y después ya supongo que es cuestión de qué preferencias uno tiene a la hora de comprar un dispositivo o un otro, ¿no? Hay gente que lo quiere porque se vea bien y es algo totalmente respetable, o porque tiene una cámara de la hostia, y en cuyo caso pues querrá un terminal u otro. Así que hasta aquí mi comparativa. Tengo que decir que es bastante complicado comprar dispositivos cuyas cualidades técnicas son prácticamente las mismas y en los que básicamente lo que difieren es en valores añadidos, que ya de por sí los mandas a la basura porque no sirven de nada, y finalmente las diferencias que te quedan son el diseño y el tamaño, que son lo que a mí me acaba de hacer convencer entre un dispositivo u otro. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, androides.